Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juliana Urrea. Mi grupo colaborativo está conformado por Luisa Barrera y Luisa Moreno. Nos encontramos en el grupo 29 y nuestro tutor es Alberto García Jerez y nos encontramos estudiando la carrera de Tecnología de Regencia de Farmacia. Hoy les voy a hablar del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs es una de las rutas metabólicas que hace parte de la respiración celular. Su importancia radica en que permite la liberación de electrones altamente cargados que son empaquetados en el NAD y el FAD para luego ser llevados a la fosforilación oxidativa y así obtener energía en forma de ATP. Básicamente, el ciclo de Krebs es fundamental para que se dé todo ese proceso de fosforilación oxidativa y se pueda producir ese ATP. El ciclo de Krebs consta de 8 reacciones. Aquí las podemos observar, pero yo se las voy a explicar en esta imagen. Antes de empezar todo el ciclo de Krebs, partimos de un metabolito que es este piruvato. Este piruvato, recordemos que viene de esa degradación de la glucosa en la glucólisis. Entonces, este piruvato se va a transformar en acetil-CoA y esta reacción es catalizada por la piruvato deshidrogenasa y de un NAD+ se pasa a un NADH y se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. Entonces, ahora sí se empieza el ciclo de Krebs. El acetil-CoA, entonces en la primera reacción, el acetil-CoA se une, se combina con el oxalacetato para producir citrato y esta reacción es catalizada por la citrato sintasa. En la segunda reacción, el citrato se transforma en cis-aconitato y esta reacción es catalizada por la conitasa. Luego, el cis-aconitato se transforma en isocitrato y también esta reacción es catalizada por la misma enzima, por la aconitasa. Aquí podemos observar que ocurren dos reacciones, pero como suceden tan rápido se considera una sola. Luego, en la tercera reacción, el isocitrato se transforma en alfa-cetoglutarato y esta reacción es catalizada por la isocitrato deshidrogenasa y de un NAD+ se pasa a un NADH y se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. En la cuarta reacción, el alfa-cetoglutarato se transforma en succinil-CoA y de un NAD+ se pasa a un NADH y se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono y esta reacción es catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En la quinta reacción, el succinil-CoA se transforma en succinato y se libera una molécula de GTP que se podría decir más o menos que es como el ATP. En la sexta reacción, el succinato se transforma en fumarato y esta reacción es catalizada por la succinato deshidrogenasa y se libera FADH2. En la séptima reacción, el fumarato se transforma en malato y esta reacción es catalizada por la fumarasa. Y en la octava reacción, en la última reacción, el malato se transforma en oxalacetato y esta reacción es catalizada por la malato deshidrogenasa y de un NAD se pasa a un NADH. Entonces llegamos a la misma molécula por la que se empezó todo ese ciclo de Krebs. Entonces, este oxalacetato estará disponible para, para empezar nuevamente con el ciclo de Krebs, es decir, para combinarse con el acetil-CoA y empezar de nuevo todo este ciclo. Ahora vamos a hablar de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la última ruta metabólica de la respiración celular. Su importancia es que sin este proceso metabólico el organismo no produciría suficiente ATP para las células. Recordemos que si las células no tienen suficiente ATP, no podrán realizar esas reacciones vitales que necesita el organismo para su buen funcionamiento. La función de la fosforilación oxidativa es generar ATP a partir de la transferencia de los electrones que fueron empaquetados en el NADH y el FADH2. Se los voy a explicar aquí de una mejor manera. Este NADH lo que va a hacer es que se va a oxidar en NAD+ y le va a, digamos, a pasar dos
electrones al complejo 1 y estos 2 electrones se van a ir a la ubiquinona, al complejo 3, al citocromo C y al complejo 4 para pasar a la matriz mitocondrial y unirse con media molécula de oxígeno, 2 protones y convertirse en agua. Este paso de electrones por los complejos hace que se vayan bombeando protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Entonces, por ejemplo, en el complejo 1 se bombean 4 protones, en el complejo 3 4 protones y en el complejo 4 2 protones. En el complejo 2 no se bombean protones. En el caso del FADH2, este empieza desde el complejo 2, entonces este se oxida en FAD, los electrones pasan por la ubiquinona, el complejo 3, el citocromo C y el complejo 4. Entonces, este paso de protones lo que va a generar aquí es un gradiente de concentración entre el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial, por lo que estos protones, al ver ese desequilibrio de que aquí hay más protones y que aquí hay más poquitos, van a querer equilibrar eso y van a querer volver a la matriz mitocondrial y esto solamente lo van a poder hacer por medio de la ATP sintasa. Entonces, estos protones van a pasar por la ATP sintasa y se va a ir liberando energía y esto va a permitir que el ADP se una con una molécula de fosfato inorgánico y se genere ATP. Los complejos mitocondriales. Como yo les decía, hay 4 complejos. El complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Cada uno tiene su nombre. El complejo 1 se llama NADH deshidrogenasa. El complejo 2, sucinato deshidrogenasa. El complejo 3, citocromo BC1 y el complejo 4, citocromo oxidasa. También podemos encontrar otros elementos importantes como la ubiquinona, esta que vemos aquí, o el citocromo C y la ATP sintasa. Estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. La ATP sintasa es una enzima que funciona de manera parecida como una turbina. Esta se compone de 2 unidades, la F0 y la F1. La F0 está compuesta por proteínas integrales de membrana, una copia de proteína A, 2 copias de proteína B y entre 2 y 14 copias de la proteína C que forman el canal para que los protones fluyan por la membrana, por lo que por cada rotación completa la ATP sintasa genera 3 moléculas de ATP. La subunidad F1, que es toda esta que vemos por aquí, está compuesta por 5 proteínas distintas, 3 copias de alfa, 3 copias de proteína beta, una copia de una proteína gamma, delta y epsilon. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es el funcionamiento de esta ATP sintasa? Su funcionamiento es de sintetizar ATP a partir de un ADP y una molécula de fosfato inorgánico utilizando la energía asociada al gradiente de concentración. De esta manera, un protón ingresa en la subunidad F0 de la ATP sintasa y al ingresar, un protón es liberado a la matriz y se ingresa nuevamente otro protón del espacio intermembranoso, es decir, ingresa un protón y se va liberando uno a la matriz mitocondrial y así. A una vez que ya hayan ingresado 4 protones, ya hay suficiente energía para generar una molécula de ATP en la subunidad F1, en esta que vemos aquí, específicamente en las proteínas betas. Y es así como la energía del gradiente de concentración es utilizada para generar ATP. Bueno, ahora, ¿en qué lugar de la célula se produce el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa? El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas. Y la fosforilación oxidativa se produce en las crestas mitocondriales. Eso es todo, muchísimas gracias y estas son las referencias bibliográficas.